Bueno, estimados estudiantes de séptimo básico, los saludo en esta nueva semana y les voy a compartir un recurso el cual les había prometido en la clase anterior sobre qué sabes de la fuerza y aplicando fuerzas. Entonces vamos a revisar el material, así que les pido mucha atención. Vamos con el primer material, es ¿qué sabes de la fuerza? Bueno, en este recurso digital vamos a activar tus conocimientos previos sobre la fuerza y sus efectos, observar y reconocer la presencia de una o más fuerzas en diversas situaciones e identificar efectos de algunas fuerzas en situaciones cotidianas. Por ejemplo, la primera actividad dice, observa la animación en la que se muestra la caída de una pelota. Entonces vamos a observar esta animación. Perfecto. Luego de observar la animación, dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta en relación con la fuerza que posibilita el movimiento de la pelota? La fuerza de gravedad aparece justo en el instante en que se suelta la pelota cae porque el estado normal de los cuerpos sólidos es estar en el suelo o porque la fuerza de atracción gravitacional o peso atrae la pelota en dirección al centro de la Tierra. Entonces, según lo que hemos aprendido, vamos a marcar la opción número 3 y revisar si es correcta. Muy bien. Efectivamente, la fuerza de gravedad atrae la pelota hacia el centro de la Tierra. Entonces, continuamos con la segunda actividad. Es posible que en alguna ocasión hayas jugado fútbol o golpeado una pelota. Al respecto, haz clic en la o las siguientes afirmaciones que es o son correctas. Al respecto, haz clic en las siguientes afirmaciones que es o son o es correcto. Entonces, como lo vimos el otro día en clases, vemos acá que a la medida que se golpea, ¿cierto?, el balón, este se desplaza, pero van ocurriendo distintas cosas tanto en cuanto a la fuerza aplicada, en los efectos que tiene esa fuerza aplicada, no solamente en el movimiento, sino que también hablamos de la deformación de los objetos cuando aplicamos cierta intensidad en la fuerza. Entonces, vimos que al golpear la pelota, la fuerza de gravedad hará que se detenga. Eso vamos a ver si es correcto. Producto de la fuerza aplicada, la pelota puede deformarse un poco. Sin embargo, cuando ésta deja de actuar, recupera su forma. Veamos si esto es correcto. Ya, tenemos solamente que la opción 3 es correcta. ¿Ya? Entonces vamos a volver a intentarlo. No se preocupen. Vamos a reiniciar. Entonces marcamos esta opción y marquemos la de abajo, que al ser golpeada con la misma fuerza, la pelota avanza más rápido en el pasto que en una superficie de cerámica. Hay que tener en consideración también la superficie, la textura, la rugosidad. Eso también puede afectar el desplazamiento de los objetos. Veamos si eso es correcto. No. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces volvemos a corregir. Si se fijan, la alternativa 3 sigue siendo correcta. ¿Ya? En este caso, al ser golpeada con la misma fuerza, avanza más rápido en el pasto que en una superficie cerámica. Pero el movimiento va a tener más que ver con la superficie más que con la intensidad de la fuerza. Entonces vamos a reiniciar y vamos a dejar esas dos opciones marcadas. Y esta vez sí. Muy bien, esta vez sí se logró relacionar las fuerzas aplicadas con el desplazamiento y la deformación de la pelota. Entonces acá estamos viendo dos efectos de la fuerza. Si uno aplica fuerza a cualquier objeto, tú puedes lograr que este objeto se desplace, pero también puede ocurrir deformación en cuanto al material del que esté hecho el objeto,
y la intensidad de la fuerza también va a determinar su cambio o deformación como estructura molecular. Muy bien, sigamos con la otra actividad, donde se les pide que observen la siguiente imagen en la que se muestra un objeto localizado sobre una superficie. En este caso, este objeto es una caja de color azul y está sobre una superficie rectangular. Entonces, si se fijan aquí nos aparece una flecha que la vimos en clases, donde se está especificando el peso. Y el peso siempre, si lo queremos representar gráficamente, lo hacemos con una flecha hacia abajo porque va en sentido de la gravedad. Acuérdense que la gravedad empuja, es una fuerza que empuja a los objetos hacia el centro de la Tierra debido a las características que tiene el centro de la Tierra, como ya lo aprendieron en otras clases. Al respecto, ¿cuál es la fuerza que se opone al peso de este objeto? La fuerza de roce entre la superficie y el objeto, es decir, lo que está entre el objeto y la superficie, la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto y la fuerza que ejerce el aire sobre el objeto. En este caso, la superficie también va a generar una fuerza, pero dice que es opuesta. Por lo tanto, de estas tres opciones, la que es más correcta o la que nos indica ese aspecto sería la alternativa B. Entonces vamos a revisar muy bien. Efectivamente, la superficie ejerce una fuerza que se opone al peso del objeto. Si tuvieran que graficar con una flecha, debería ser una flecha que apunte hacia arriba, es decir, en dirección opuesta a la del peso. Muy bien. Entonces, hasta el momento, ¿qué hemos aprendido? Que cuando se aplica una fuerza, se producen distintos efectos como el movimiento. La fuerza de gravedad actúa en todo momento y atrae los objetos hacia el centro de la Tierra. Y que se pueden aplicar fuerzas aun cuando no hay movimiento, y objetos inanimados también pueden aplicar fuerzas. Es decir, a nivel molecular, y más detalladamente, los objetos, aunque estén sin moverse, sabemos que hay fuerzas que aún están actuando. La fuerza de gravedad y la fuerza normal, que es la que se opone a la fuerza de gravedad. Muy bien. Entonces acá tenemos los resultados de nuestra actividad. Ahora vamos a ver el otro recurso, que es aplicando fuerzas. Entonces, muy bien. Este recurso se llama aplicando fuerzas. En este recurso digital vamos a realizar predicciones con respecto a cuerpos sometidos a distintas fuerzas. Es decir, vamos a determinar frente a distintas situaciones qué es lo que podría pasar. Eso es una predicción. Uno se adelanta a un hecho. Muy bien. Como introducción, ya sabemos que existen los efectos que las fuerzas pueden producir en los cuerpos. Ahora analizaremos estos efectos en situaciones donde actúan distintas fuerzas y elaboraremos predicciones respecto de ellas. Entonces, primera actividad, observa las siguientes situaciones y selecciona la respuesta apropiada para la pregunta planteada. En la siguiente imagen se ilustra un bloque sobre una superficie plana horizontal. El bloque corresponde a este cuadrado verde y la superficie plana horizontal corresponde al rectángulo de color rosado. N representa la fuerza normal. FA, una fuerza aplicada hacia la derecha. FR, a la fuerza de roce. Y P representa al peso. Pregunta, ¿cuál de las siguientes condiciones deben cumplirse para que el bloque se desplace de manera horizontal? Recordar que el movimiento horizontal es desde derecha a izquierda o izquierda a derecha, pero el movimiento vertical es arriba y abajo y viceversa. Entonces, nos están pidiendo
qué condiciones se deben dar para que esta caja se desplace de manera horizontal, es decir, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Entonces, si la fuerza normal fuera igual al peso, es decir, si este valor, si lo conociéramos, fuese igual al que está aquí, debería haber movimiento horizontal. Basta con darse cuenta que las flechas me indican el sentido de las fuerzas y que van opuestas al sentido horizontal, por lo tanto, las descarto inmediatamente. Recordar que también para que haya movimiento o desplazamiento o deformación debe haber una diferencia de fuerza, si no, no hay cambio en el objeto al cual se le aplica la fuerza. Entonces, la segunda opción dice la fuerza aplicada debe ser igual a la normal. Ya hemos visto que si las fuerzas son iguales en intensidad, no hay desplazamiento. Por lo tanto, tampoco la podríamos incluir. La opción 3 dice la fuerza aplicada debe ser igual o mayor a la fuerza de roce. Fuerza de roce. Entonces, si se aplica una fuerza hacia el sentido de la derecha, debería ser mayor a la fuerza de roce, porque si son iguales, acá vemos que están en la misma longitud, por lo tanto no hay de movimiento. Pero si hay una diferencia, ahí podríamos ver un cambio o un desplazamiento. Entonces podría ser esa opción, si es que se cumple, que sea mayor. Y la última dice, la fuerza aplicada debe ser menor a la fuerza de roce. Aquí ya me está hablando de una diferencia, entonces podría ser. Veamos si eso es correcto. Ya, acá en este caso nos indica que solamente la alternativa 3 es la correcta. Veamos por qué. Perdón. Vamos a sacar eso de ahí. Entonces, acá tenemos que solamente la alternativa 3 es correcta. Entonces, en este caso, vamos a reiniciar y dejar esa opción como correcta. Esta condición, además de asegurarnos que el bloque se desplazaría horizontalmente, nos muestra que el bloque aceleraría hacia la derecha o se movería a velocidad constante. Entonces, muy bien, seguimos. Después, dice, selecciona cuál de los siguientes cuerpos se moverán o se deformarán. Acá vemos tres situaciones, ¿cierto? Una polea, ya, donde tiene en sus dos extremos distintos objetos con distinto peso. Ya, en este caso sería peso porque el sentido es hacia favor de la gravedad. Y me está indicando acá perdón, son cuatro situaciones. Acá tenemos una polea con distintos pesos en distintos extremos. Y acá tenemos un recipiente con un líquido. Y puede ser, por ejemplo, un émbolo, como las jeringas, donde el sentido de presión va hacia abajo, en este caso, y la otra flecha iría hacia arriba, es decir, el empuje y el peso. Acá vemos un resorte que está adherido a una superficie plana, o puede ser una pared que está enganchado, y que lo vamos a estirar. Y acá vemos a una persona que está tirando de una caja con una cuerda para poder desplazarla. Ahora, si se fijan, en este caso, me está indicando que la caja quiere desplazarla hacia la derecha. Aquí está la dirección hacia donde quiere moverla. Y si se fijan, el roce, la superficie, está indicando una fuerza contraria, ¿ya? Porque hay que romper, en este caso, la fuerza de roce también. Entonces, acá nos tenemos que fijar que, por ejemplo, en este caso de la polea, el peso 1, que sería el que está indicando la flecha azul,
tiene una medida de 5 newton. Y el peso 2, que está en rojo, pesa 20 newton. Ahora, ¿en este caso, se moverá o se deformará el objeto? Piénsenlo. Después tenemos acá que la fuerza que está ejerciendo la persona es de 60 newton, ¿ya? En sentido contrario para poder mover la caja. Pero la fuerza de roce dice que es de 200 newton, ¿ya? Que es la superficie, y la fuerza del roce se opone al movimiento y está en la superficie. En el caso del recipiente con agua, la fuerza de empuje es de 12 newton y el peso es de 13 newton. Y acá, estirar el resorte, aquí no hay una superficie que esté rozando. En este caso podría ser solamente el aire, ¿ya? Pero no es una superficie sólida. Y la fuerza para mover el resorte es de 10 newton. Entonces, tenemos que ver acá en qué situaciones se moverán los cuerpos o se deformarán. Si vemos acá aparece una diferencia en los distintos pesos, por lo tanto, si este pesa 20 newton, la lógica es pensar que esto se inclinará hacia abajo, ¿ya? Sí habrá un desplazamiento. En la situación que está abajo, dice la fuerza de empuje es de 12 newton y la del peso es de 13. Hay una pequeña diferencia, pero una diferencia al fin y al cabo. Veamos si es correcto. Vamos a marcarla igual. En este caso, vamos a... la fuerza que se aplica para mover el resorte es de 10 newton, ¿ya? Vamos a ver si marcamos la de acá. Y vamos a marcar esta a ver qué pasa. Ahora, si se fijan, tenemos 3 situaciones correctas, ¿ya? ¿Qué ocurre en esta situación? ¿Por qué en este caso no hay movimiento? Porque la fuerza que está aplicando la persona es mucho menor que la de roce. Por lo tanto, por más que empuje, no lo va a lograr a no ser que ocupe otro artefacto, que tenga una fuerza aún mayor, que sea mayor a esta. Entonces, no va a lograr movimiento. En este caso sí, en este caso sí va a haber una deformación. Aquí hay una deformación, porque el resorte al aplicar fuerza se estira. Ya no tiene esta forma espiral, sino que se transforma en una línea. Entonces eso es deformación. Pero en estos casos son movimientos. Y aquí no se logra el movimiento porque la fuerza aplicada es menor a la fuerza de roce. Seguimos, entonces. La tercera situación. En cada uno de los siguientes casos, arrastra la flecha que corresponda para que se cumpla la condición pedida. Entonces, acá nos dice que la caja, se mueve. Y la fuerza aplicada del niño es de 12 newton. Y acá dice la caja no se mueve y la fuerza del niño es de 12 newton. Fuerza de roce sobre la caja. Acá vamos a colocar la flecha que corresponde a la fuerza de roce. Recordar que la fuerza de roce es la que hay en la superficie y se opone a la del objeto o se opone a la fuerza que está aplicándose en sentido contrario. Entonces, para que la caja se mueva, ¿qué fuerza de roce debería haber acá para que él la pueda mover? ¿Será 10 newton o 15 newton? Vamos a colocar 10 newton, ¿ya? Veamos qué pasa en esa situación. Y acá, para que la caja no se mueva, ¿cuál sería la fuerza de roce que deberíamos aplicar acá? ¿10 newton o 14 newton? Según el ejemplo anterior, tendría que ser mayor para que no haya desplazamiento. Revisemos. Muy bien. Si se fijan, para que la caja no se mueva, la fuerza de roce debe ser aún mayor que la que está aplicando la persona para que se desplace. Pero la de arriba, para que se mueva,
la fuerza del niño es aún mayor que la fuerza de roce y así logra que se mueva. Muy bien. Entonces, hasta ahora hemos aprendido que para poder desplazar un cuerpo se debe aplicar una fuerza igual o mayor a la fuerza de roce estática máxima sobre dicho cuerpo. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es distinta a cero, se moverá aceleradamente, es decir, se aplica aceleración y el movimiento es más rápido. Si un cuerpo se mueve, entonces la fuerza aplicada es mayor a la fuerza de roce y si no se mueve, la fuerza de roce estática máxima es mayor a la aplicada. Entonces, ahí están las razones por las cuales ocurrieron las situaciones que tuvimos que predecir. Y ahí están los resultados, ¿cierto? Un porcentaje de 91, porque aquí nos equivocamos en colocar la respuesta. Eso, chicos, espero que les haya ayudado. Este video yo se los voy a mandar y lo pueden parar, ¿cierto? Para ir anotando y tomando apuntes en su cuaderno si es que así lo requieren y lo pueden ver las veces que quieran también para que puedan entender con mayor comprensión los conceptos de fuerza. Éxito, chicos, que les vaya muy bien. Gracias por su atención.